tardes, nuestro equipo está conformado por Wendy Guadalupe Méndez Cervantes, Natalie Magaña Sánchez, Esteban Liceno Martínez, Valeria Hernández Bautista y su servidora Esmeralda Cervantes Bautista. El objetivo de este video es que los alumnos complementen su conocimiento acerca de los temas cromosomas, ciclo celular, carcinogénesis y hematopoiesis. Como una pequeña introducción hablaremos sobre los cromosomas, que es la estructura en que se organiza la cromátida nuclear. También hablaremos sobre el ciclo celular, que son las diferentes fases que conllevan el desarrollo de la célula. También hablaremos de la carcinogénesis, que son los fenómenos que determinan el desarrollo y la aparición de cáncer, y de la hematopoiesis, que son los glóbulos rojos de la sangre. Los cromosomas. Los cromosomas son los cuerpos que son utilizados para la organización de la cromatina nuclear y se expresan dinámicamente en las distintas fases del ciclo celular. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Están constituidos por 23 pares de homólogos y cada miembro proviene de un progenitor. Los cromosomas se pueden clasificar como metacéntricos, cuando el centrómero es más o menos central y los brazos son de aproximadamente igual longitud; submetacéntricos, cuando el centrómero está alejado del centro y los brazos son desiguales; acrocéntricos, cuando el centrómero está cerca de uno de los extremos y uno de los brazos es muy corto. Todo el material genético depende del ordenamiento de 4 bases: adenina, timina, guanina y citosina. Están soportadas sobre una pentosa fosforilada, la desoxirribosa, formando un ácido nucleico denominado ADN. La doble hebra de ADN se encuentra enrollada sobre sí misma y las bases que la conforman se acoplan: adenina con la timina y la guanina con la citosina, formando de esta manera verdaderos pares de bases. Bases púricas están compuestas por adenina y guanina. Bases pirimídicas están compuestas por timina, uracilo y citosina. Para concluir, el ADN se encuentra asociado a proteínas llamadas histonas, que se conservan a lo largo del desarrollo de las especies. Las histonas participan en la transcripción del código genético. Ciclo celular. El ciclo celular son sucesos ordenados que conducen al crecimiento de la célula y a la división de 2 células hijas. El ciclo celular consta de 4 fases. En la primera, denominada G1, es donde la célula acopia los elementos necesarios para la duplicación. La fase número 2, denominada síntesis, duplica el material genético mediante la acción de varias enzimas. En la fase número 3, denominada G2, la célula se prepara para la mitosis. En esta fase ya existen 2 cromátidas. La cuarta fase, denominada mitosis, es donde se produce el reordenamiento genético y la separación de las 2 células hijas. Esta consta de diferentes fases. La interfase es donde se produce la condensación de la cromatina y se ven los cromosomas. La prometafase es un periodo corto donde se desintegra la membrana nuclear y los cromosomas quedan en desorden. La metafase, los cromosomas llegan a su máxima condensación y aparecen ordenados en un punto ecuatorial. En la anafase se parten los centrómeros y las cromatinas se separan y migran hacia los polos. En la telofase la célula se alarga y los cromosomas se convierten en cromatina, y en la citocinesis es la división citoplasmática y se inicia en la anafase. Las células hijas pueden reingresar hacia una nueva división celular, progresar a la diferenciación y luego muerte, o quedar en estado quiescente o G0 por tiempo indeterminado. Los protoncogenes son los que estimulan la división celular. De ellos depende el desarrollo embrionario, la cicatrización de heridas y la reposición de las células que envejecen y mueren. Los genes supresores son los encargados de contrarrestar a los oncogenes y cumplen su función de 2 formas: frenando ciclinas, dejando más tiempo a las células en fase G1 para dar la oportunidad a los mecanismos de reparación del genoma, o induciendo a la apoptosis o muerte celular programada. Carcinogénesis. Son un conjunto de fenómenos que determinan la aparición y desarrollo de cáncer. Para que una célula normal cambie y se convierta en una célula neoplásica, se requieren varias mutaciones en varios genes, y esto ocurre a través de mucho tiempo.
de estar expuesto a un agente carcinogenético. Los cánceres heredables se dan por mutaciones en uno o ambos alelos de las células germinales. Los cánceres esporádicos se dan por mutágenos ambientales, ya sea virus, radiaciones o químicos. Los mecanismos moleculares de defensa. La apoptosis o muerte celular programada, las proteínas anticiclinas que enlentecen el ciclo celular y dan tiempo a actuar a los mecanismos reparadores del genoma, las proteínas del complejo NER, el acortamiento fisiológico de los telómeros. Etapas de la carcinogénesis y acción de los carcinógenos. La iniciación ocurre a nivel del genoma y las alteraciones pueden darse en los tumores benignos y malignos. La promoción representa la etapa de crecimiento tisular con la formación del tumor. La progresión implica la capacidad de invadir tejidos vecinos o a distancia por parte de la célula tumoral maligna. Esto se lleva de la siguiente manera. Para esto, la célula maligna debe desprenderse de sus vecinas y navegar por el estar en el espacio intracelular y atravesar la membrana basal. Debe introducirse el vaso sanguíneo o linfático. Debe sobrevivir al ataque de la respuesta inmune. Y por último, debe atravesar nuevamente la pared vascular y anidar en otro tejido que muchas veces no comparte su estirpe. Hematopoiesis. Hematopoiesis es el proceso a través del cual se generan las células de la sangre y ocurre bajo condiciones muy específicas en el interior de los huesos, en la llamada médula ósea. El sistema hematopoyético se divide en el grado de madurez de las células. El primer compartimiento son las células más primitivas o células truncales, o también llamadas células madre. Tienen dos características primordiales: son capaces de autorrenovarse y son multipotenciales. El segundo compartimiento son las células progenitoras hematopoyéticas, el CPH. Comparten características con las células troncales como la expresión del antígeno CD34. El tercer compartimento son las células precursoras reconocidas por su morfología. Son identificadas en frotis de médula ósea. Son las células inmaduras. Y el último compartimento son las células sanguíneas circulantes en la sangre, que son eritrocito, monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo. Generación de linajes hematopoyéticos. Las células de la sangre se dividen en dos grupos, mieloides y linfoides. Las mieloides dan origen a los granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, monocitos, eritrocitos y plaquetas o trombocitos. La linfoide forma linfocitos B, linfocitos T y células NK. Las células mieloides son producidas a través de la mielopoiesis y las células linfoides por linfopoiesis. La producción de células sanguíneas puede verse modificada de manera que los niveles de las células circulantes sean abatidos drásticamente o incrementados muy por encima de lo normal. Cualquiera de estas condiciones puede conducir a estados fisiológicos muy delicados e incluso a la muerte de la persona. Enfermedades como la anemia aplásica, las leucemias mieloides, tanto crónica como aguda, las leucemias linfoides y los síndromes mielodisplásicos se originan a partir de alteraciones en células troncales y progenitoras hematopoyéticas.